¿Tiene un problema el Barça de Hansi Flick con Robert Lewandowski? En este vídeo lo vamos a descubrir. Empezamos. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Quería aprovechar este lunes para hacer una lupa diferente, para centrarnos en la figura de un Robert Lewandowski que quiero abordar ya, porque a pesar de que si tú miras desde lejos los números son 26 goles en 28 partidos contando todas las competiciones, cifras muy buenas, es el máximo goleador del equipo en el año en el que el Barça ha marcado más goles, más que el año de la MSN, por lo tanto no es moco de pavo lo que está logrando evidentemente Robert Lewandowski, pero sí que desde el 27 de octubre, es decir, desde el día que el Barça gana 0-4 en el Santiago Bernabéu y sitúa esa ventaja de 6 puntos respecto al Real Madrid, Robert Lewandowski suma 2 goles y 0 asistencias en los últimos 8 partidos ligueros. Precisamente un tramo de temporada en el que el Barça ha sumado tan solo 9 de 27 en puntos. Victorias ante Mallorca, donde el Robert no jugó ni un minuto, y ante Español, ese último buen partido en esa buena racha del Barça. Desde ahí, Lewandowski, repito, solo ha marcado 2 goles ante Celta y ante Betis, nada más, y está siendo una pieza muy limitante para el juego del Barça. Y si os preguntáis qué le está pasando a Robert Lewandowski, mi respuesta, os hago spoiler ya, es que no está pasando nada, era algo totalmente previsible. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Como siempre, nos vamos a apoyar en los datos de Hadel StatsBomb, vamos a contar aquí con datos muy interesantes, así que animo que os quedéis en el vídeo porque vamos a ir viendo cositas para comparar el Lewandowski de antes al actual, ver dónde están los puntos flacos del delantero y ver dónde está Lewandowski realmente comparado con los otros delanteros de la liga en este lapso de tiempo, porque es interesante verlo. Y luego os enseñaré algunas imágenes para que apreciéis también en pantalla algunos de los puntos débiles de este Robert Lewandowski y de cómo el Barça puede ir solucionando esto. Porque está claro que para Flick también es un problema. Así se explica que el día del Leganés o el día del Getafe, 2 partidos en los que el Barça, ante equipos inferiores, equipos que se estaban defendiendo prácticamente encerrados en su área, Lewandowski no jugase los 90 minutos. Cuando tú necesitas marcar goles y tienes a un delantero de área, lo lógico es que juegue todo el partido y que sea en otros escenarios cuando Lewandowski abandone el campo. Pero no fue así en estos 2 partidos y esto ya nos da una pista de que Hansi Flick lo ve parecido, de que también está atisbando el problema y está tratando de encontrarle solución. Así que veremos qué soluciones tiene Hansi Flick, cómo puede remediarlo, pero sobre todo qué está pasando con Lewandowski. Ya os digo que no está pasando nada que no se pudiese prever y que no pudiésemos intuir. Así que os animo a quedaros, a que dejéis por aquí abajo vuestros comentarios acerca de qué pensáis, de cómo veis este tema, qué opiniones tenéis. En definitiva, no olvidéis en dar me gusta al vídeo, que me ayudáis mucho a posicionarlo en YouTube. Y si estáis viendo esto y os mola el análisis, quedaos, suscribíos si no estáis suscritos porque así me acompañáis toda la temporada. Podéis ver de color rojo el radar de Robert Lewandowski desde agosto hasta el día del Clásico y de color azul el radar después de ese primer tramo de la temporada. Como podéis apreciar, la diferencia es abismal. A inicios de temporada Lewandowski estaba produciendo casi 0,90 goles esperados por cada 90 minutos. Estos son niveles productivos difíciles de mantener. La realidad es esta, era un nivel altísimo porque el Barça estaba generando muchas situaciones y él estaba en disposición, por lo tanto, de marcar más goles. Y esto es evidente, pero ha pasado, por lo tanto, de 0,88 a 0,51, que son cifras altísimas. Es decir, sigue siendo un delantero que está produciendo mucho. Eso sí, dispara prácticamente una vez menos por partido, tiene 2 toques menos en área rival, a pesar de que el Barça ha jugado ante equipos como Leganés, ante equipos como Las Palmas en casa, ante equipos como el Getafe, es decir, rivales que a priori te van a ceder más el balón. El Barça ha tenido más posesión incluso en este tramo de la temporada. A pesar de que la calidad media de los disparos, que es esta estadística del XG por disparo, significa que cada disparo tiene un valor de 0,22 goles esperados. Es muy alto. Esto era en el primer tramo de la temporada, pero es que después ha tenido un valor medio de 0,19. Para que nos hagamos una idea, en el Bayern, Robert Lewandowski en los últimos años en la Bundesliga tenía más o menos una media de entre 0,18 y 0,20, vamos a decir. Es decir, está en esa media, son cifras habituales para Robert Lewandowski. El Barça está produciendo para que Lewandowski esté en disposición de marcar goles. Pero hay 2 datos que son terroríficos y que nos muestran la caída, sobre todo, si miramos la estadística avanzada en Hadel StatsBomb, la caída brutal de Lewandowski, que son estos 2. El over-under performance mide sencillamente lo que tendrías que haber producido a nivel ofensivo, entre goles, asistencias, y lo que terminaste produciendo. Por lo tanto, diríamos que es un balance entre la estadística avanzada y lo que realmente hace el delantero. En la primera parte de la temporada estaba 0,22 puntos por encima de lo esperado, es decir, era uno de los delanteros que más estaba rindiendo. En cambio, después podéis apreciar que está en un menos 0,34, es decir, entre todos los delanteros de la liga que han disputado un mínimo de 600 minutos desde el 27 de octubre,
Lewandowski es el peor delantero en este apartado. Es el jugador que más por debajo está de lo que en teoría está produciendo. Es decir, de las ocasiones que está teniendo, etc. Está muy por debajo de esos números. Y el segundo punto es que mientras antes añadía un valor muy alto en sus acciones, el on-ball value, que es una estadística de StatsBomb muy interesante que le da un valor de 0 a 100 a las acciones de pase, de conducción, de regate, de disparo y a nivel defensivo, para poder calcular un poco el impacto que tiene cada jugador en cada faceta y al final cómo ayuda o no a su equipo a marcar gol. Lewandowski, como podéis apreciar, estaba 0,39 puntos, añadía 0,39 puntos de valor en sus acciones totales. Estaba en el percentil 99, es decir, de los mejores delanteros de la liga. Y después, como podéis ver, está en menos 0,17, negativo. O sea, no es que haya bajado un poco, es que ha pasado de ser uno de los mejores a ser, literalmente, en este periodo de tiempo, el peor delantero de la liga. ¿Por qué decía al inicio que no está pasando nada con Robert Lewandowski? Porque él normalmente es un jugador que suele marcar lo que suele producir. Es decir, si él tiene que marcar 27 goles, si la estadística avanzada nos dice que tiene que marcar 27 goles en una temporada, él normalmente no va a marcar 33, no va a estar muy por encima, sino que va a estar entre los 26 y los 28 goles. Va a producir, por lo tanto, más o menos lo que va a marcar. Esto significa que va a tener periodos donde va a marcar bastante más de lo esperado y otros en los que va a marcar bastante menos, porque los jugadores tienen rachas. Y Lewandowski no escapa de esta realidad, ni en el Bayern ni en el Barça. Es la realidad de toda su carrera, y si a inicios de temporada estaba marcando más, lo lógico es que después esté marcando menos. Vamos a verlo en pantalla, os voy a enseñar el mapa de disparos de Lewandowski para que veáis la enorme diferencia entre la primera parte de la temporada y la segunda. Vamos a verlo. Este es el mapa de disparos de Lewandowski hasta el día del Clásico. Como podéis ver, de 9 goles esperados, marcó 12. Estaba a un gran nivel, estaba sobre todo encontrando muchos remates en el área pequeña. Fijaos, estos remates de color rojo, de color naranja, significa que son disparos de mucho valor. Es decir, que son muy fáciles o que son más susceptibles de acabar en gol. Tenía acciones bastante sencillas. Por lo tanto, el Barça tenía mucho volumen ofensivo, mucho ritmo en sus ataques, le ponía en disposición de marcar muchas veces y Lewandowski no fallaba. Por lo tanto, ahí consiguió engañar o sacar esa ventaja a la estadística avanzada marcando 3 goles más de lo esperado. Hay que decir que Lewandowski era el delantero de toda la liga que más goles esperados generaba, es decir, que más remates de calidad tenía. Durante ese tramo el Barça era el equipo que más ataque, que mejor atacaba, el equipo que más generaba y por lo tanto es lógico que el delantero centro se aproveche. Pero en cambio estáis viendo ahora el mapa de disparos de Lewandowski después del 27 de octubre, es decir, prácticamente los últimos 3 meses, 2 meses y medio. Veis que ha marcado tan solo 2 goles, lo tenéis aquí arriba a la derecha, de 4 goles esperados. Es decir, de unos 4 goles, lo lógico, según el Lewandowski de antes, sería que hubiese marcado 6 goles, más o menos, 5 o 6 goles. Ha marcado 2, sin ningún penalti. Y esto nos señala que es uno de los delanteros centros con mayor diferencia entre lo esperado y lo que realmente ha convertido. Y esto es un problema para el Barça, porque en momentos de buen juego o en momentos donde ha merecido más, no ha encontrado ese premio, porque quien ha finalizado las acciones ha sido un delantero que ha estado muy fallón. Si Lewandowski, que es uno de los grandes goleadores de la última década, un 9 de área que tiene mucha facilidad para marcar goles, tiene esos bajones de rendimiento en cuanto a cifras, luego en el juego hay que buscar soluciones, porque ahí la realidad es que Lewandowski no está solucionando absolutamente nada. De hecho, está siendo para mí una de las principales desventajas del Barça de Hansi Flick durante este periodo de tiempo. Y ahora os voy a enseñar el porqué. Porque Lewandowski desde el pase, desde la retención y desde la conducción es un jugador que cada vez va menos y a medida de que la temporada vaya avanzando y que sume más minutos a sus espaldas, es difícil imaginar cómo puede revertir esta situación, porque físicamente ya no puede hacer determinados esfuerzos y porque el Barça, para mí, necesita otro tipo de cosa en muchos partidos. Vamos a ver algunas imágenes para que os quede claro del por qué creo que Lewandowski está restando y cómo el Barça está echando en falta otro tipo de perfil en su delantero centro. Vamos a verlo. Lo que está claro es que para el tipo de juego que quiere realizar el conjunto de Hansi Flick es importante contar con un futbolista en esa posición que tenga cierta sensibilidad. Lo vimos precisamente el día del Betis. El Barça cuajó, como os dije aquí en el canal, el que para mí es el partido más completo de la temporada con Dani Olmo de falso 9, un partido que a nivel de ocasiones, de ritmo, de volumen de juego no tuvo nada que envidiar a cualquier otro de la temporada, sin un delantero centro. Dani Olmo lo hizo muy bien y a pesar de no marcar, el Barça no echó en falta ese volumen de ocasiones. Y es importante entender esto porque cuando el Barça se enfrenta a equipos como el Getafe, que el plan del Getafe no era echarse atrás. Como podéis ver en pantalla, el plan del Getafe eran 2 líneas bastante compactas, línea defensiva relativamente alta, para evitar que el Barça tuviese dominio cerca del área contraria.
El plan de Bordalás siempre es el mismo, es hacer que el partido se juegue en 20 metros, pero que esos 20 metros sucedan en el centro del campo. Buscar que el rival tenga que recurrir a balones largos, que haya mucha segunda jugada, que se ensucie el juego y que el Barça no encuentre a sus interiores. Y ahí aparecía Robert Lewandowski, que tenía una disputa férrea con dos centrales y que tenía que servir como nexo entre la defensa y el centro del campo. ¿Por qué? Porque era muy difícil que desde los centrales se encontrase ese pase filtrado y por lo tanto el Barça tenía que poner de cara a los jugadores de segunda línea. Lewandowski baja a recibir y fijaos lo que sucede. Se vacía esa zona del delantero centro y el apoyo de Lewandowski no es bueno. Aquí para mí faltan dos cosas. El primer punto es que el Barça necesita ocupar ese espacio y lo necesita hacer con jugadores de segunda línea, pero sobre todo teniendo vamos a decir, la seguridad de que el control de Lewandowski va a ir a buen puerto, porque aquí puede haber un problema importante, que es lo que veíamos sobre todo en la etapa de Xavi, que si el delantero baja, recibe, controla de espaldas y uno de los interiores se va hacia arriba y pierde el balón, el Barça queda totalmente partido, porque tienes a los dos extremos abiertos, a los interiores alejados de la jugada, y un Lewandowski que no te va a poder hacer ese retroceso, por lo tanto el rival te puede correr. Para mí el peligro de confiar demasiado en Lewandowski es precisamente que tu juego se simplifique mucho. No tienes a un delantero, diríamos, preparado para este tipo de situaciones, porque le faltan registros y porque él no tiene la potencia para, una vez ha llegado a esta situación del campo, poder cargar el área. Pero el Barça tiene que compensar esto como sea, porque si no lo que pasa es lo que vimos durante gran parte del primer tiempo en Getafe o el día del Leganés, que le cuesta tener ritmo en sus circulaciones porque depende demasiado de algo que sabes que está 50-50. Os lo estaba diciendo, el control de Lewandowski no es bueno, pierde la pelota y fijaos cómo el Getafe ya puede salir con 4 jugadores en carril central más el delantero. Claro, aquí ya es una situación que un equipo como el Getafe, que no tiene tanta calidad, quizás no te vaya a castigar, pero si te enfrentas a equipos como hemos visto, Betis, Celta, Real Sociedad, por citar algunos ejemplos del Barça en las últimas jornadas que ha perdido puntos, y que Lewandowski era el 9 titular y que tenía problemas parecidos, te das cuenta de que cuando más sube el nivel, este tipo de acciones donde el central busca al delantero son difíciles de controlar, porque Lewandowski no se está mostrando fiable. De hecho, repito, según la estadística avanzada de StatsBomb, la de On Ball Value, es el peor delantero desde el pase y la conducción en este lapso de tiempo. Ningún jugador resta más a su equipo que Robert Lewandowski, tanto en el pase como en la conducción. No está ni abriendo ventajas, ni está sabiendo aguantar la pelota, por lo que estas acciones están demostrando que están restando en el FC Barcelona, que están, en vez de acercar al Barça al gol, lo están alejando. Yo creo que todos nos imaginamos que si esta misma acción donde Robert Lewandowski está aquí, a la espalda del centro del campo, pudiendo girarse, el Barça tiene a Lamine Yamal, a Rafinha, Pedri, Gavi para correr. Es decir, el Barça, si aquí Lewandowski controla y se gira, son 6 jugadores contra 4 del Getafe. Es una situación, vamos a decir, relativamente cómoda, porque es un pase que él puede controlar, que él no tiene absolutamente nadie por detrás suyo. Es decir, él controlando y girándose ya encara la línea defensiva. Yo creo que un hombre como el de Dani Olmo aquí, pues evidentemente te hace otra cosa. Te puede hacer ese control orientado y ya se perfila. Y estas para mí son las acciones que el Barça de Hansi Flick más agradece. Porque el Barça de Hansi Flick se basa sobre todo en ser un equipo que aprovecha los espacios que el rival le va cediendo en zonas interiores y que busca esos pases verticales, diagonales, desde el lateral o desde el central, en diagonal, para filtrar y por lo tanto para poder rajar la presión del rival. Si ahí no lo aprovechas, termina siendo un equipo previsible, un equipo pastoso, porque luego lo que vas a terminar haciendo es jugar más en horizontal por miedo a esa pérdida. Fijaos cómo Lewandowski controla la pelota con la pierna derecha, pero el control, en vez de orientarse hacia la portería contraria, que es lo lógico, termina yendo hacia atrás despedido y el Getafe vuelve a recuperar el balón. Una situación muy parecida a la anterior. Son dos situaciones del mismo partido en las que se ve las principales limitaciones del delantero polaco. Esos controles orientados que no terminan de poder perfilarse, ese jugador que no termina de poder girar el juego, que no está fino, que ya no le puedes pedir dos cosas prácticamente en un mismo partido. Es decir, el día del Real Madrid, de la Supercopa, hace un muy buen partido. Marca un gol de penalti, pero si no contamos el penalti, Lewandowski se va sin ningún disparo. Sin ningún disparo y sin apenas intervenciones en área rival. En cambio, hace un muy buen partido lejos del área. Es como si ya no le pudieses pedir las dos cosas a Lewandowski. O le enfocas a hacer esto y por lo tanto evitas que pueda llegar al gol, o lo metes dentro del área, pero su juego exterior disminuye mucho porque no es capaz ya de hacer ambas cosas. El día del Athletic para mí fue sangrante ante un equipo que en ciertas medidas comparte rasgos con el Getafe, es decir, el Athletic también te va a presionar, el Athletic también va a querer ensuciar mucho el juego entre líneas y no va a querer hundirse, a diferencia de lo que te ofrece el Real Madrid, que es más un escenario donde hay más espacios,
donde el delantero tiene más tiempo para maniobrar, donde es más un 1-para-1 con el central. Ahí irá Lewandowski, Rüdiger. Pero si tú vas ya a equipos que trabajan más coralmente, como el Getafe, que con los mediocentros busca mucho ensuciar esos pases, y también el Athletic, fijaos en esta acción, él recibe control con la pierna izquierda, y aquí de nuevo vemos como el control se le escapa, el Athletic le hace el 2-1 en el centro del campo y termina perdiendo el balón. En ese partido fue bastante evidente porque el Barça lo ganó, el Barça se clasificó para la final y de hecho creo que el Barça jugó un buen partido ese día, pero se vio muy castigado por por la ineficacia de Lewandowski lejos del área. Es un partido que el Barça en condiciones normales hubiese podido golear, hubiese podido tener una ventaja bastante más amplia, pero el delantero estuvo muy mal. Lewandowski no dio ninguna ventaja, estuvo lento, errático en los controles y terminó facilitando que el Athletic pudiese correr cuando lo lógico aquí es que no puede hacerlo. Esta acción para mí es clarísima. Fijaos el espacio que tiene Robert Lewandowski, fijaos la cantidad de tiempo que tiene para jugar distintos pases. De hecho, aquí Lewandowski lo lógico es que él juegue sobre Marc Asado, que está totalmente liberado y así el Barça pueda tener la posesión, pero también puede jugar incluso sobre Gavi cuando salga del fuera de juego, porque él va a tener tiempo, como veis, para girar. De hecho, fijaos aquí cómo él puede jugar perfectamente sobre Gavi. O sea, él aquí puede jugar sobre Gavi y tener un pase relativamente sencillo, incluso sobre Casado, repito, pero él decide arriesgar y fijaos lo que va a pasar. El pase de Lewandowski es malísimo, sin tensión, demasiado largo, y el Barça pierde la pelota. 0-1, minuto 38. El Barça vuelve a perder un ataque, vuelve a desaprovechar una oportunidad porque su delantero centro no está pulcro con el balón en los pies. De hecho, ahora estáis viendo todos los pases que ha recibido Lewandowski en Liga en 3/4 de campo. En 3/4 de campo ha recibido más o menos unos 80 pases Robert Lewandowski. Pero es que prácticamente ha recibido los mismos en el centro del campo o en campo propio, es decir, en la zona de los interiores. Ha recibido casi 70. Aquí para mí es donde está el problema, que el Barça necesita que Lewandowski tenga un 55% de participación en 3/4 y un 45%, podríamos decir, en campo propio, centro del campo. Son dos zonas alejadas, dos zonas que requieren cosas distintas y que estamos viendo que Lewandowski no está siendo capaz de ofrecer. ¿Que en algún partido te lo puede brindar como el día del Clásico o a inicios de temporada? Evidentemente, porque es un gran delantero y va a seguir teniendo grandes partidos. Pero el Barça, en el día a día en Liga, lo que le ha penalizado más es no tener esa continuidad. Es ser un equipo demasiado inconexo. Es un equipo que en las áreas no se ha encontrado. Que para poder ganar ha necesitado hacer muchos méritos. Muchos méritos. Porque a la mínima que algo no ha ido como tenía que ir, ha perdido. En cambio, en los días grandes, donde suele haber más espacios, donde Lewandowski suele tener más margen de maniobra, el Barça ha jugado mejor, ha sido mejor equipo en Champions que en Liga. Ante el Real Madrid, o ante el Bayern, o ante el Dortmund, o ante el Athletic Club, que ante el Leganés, Las Palmas o el Getafe. Y esto realmente es así porque, en gran medida, esta es una realidad. Lewandowski ha tenido prácticamente la misma participación en 3/4. Estos son los pases recibidos de Lewandowski en esas zonas. Y fijaos la cantidad de envíos también que ha detenido Lewandowski en la zona del centro del campo. Cuando tú te enfrentas a este tipo de perfiles, a este tipo de equipos, necesitas algo más. Y aquí es donde entra la figura de Dani Olmo. Un Dani Olmo que, desgraciadamente, esta temporada solo ha jugado los 90 minutos en un partido, que fue el último partido que jugó en Copa del Rey ante el Betis. Ha sido la única vez en toda la temporada, y estamos ya a mediados de enero, en la que Dani Olmo ha jugado todo el partido entero. Y de hecho empezó la temporada marcando muchos goles, 3 goles seguidos en las primeras 3 jornadas, pero es que desde ese gol ante el Girona, Dani Olmo ha marcado 2 goles más en Liga. Hablamos de septiembre. De septiembre a enero, Dani Olmo ha marcado el doblete ante el Español y no ha vuelto a marcar ningún gol más. Claro, yo ya lo dije, Dani Olmo no podemos acostumbrarnos a ese nivel de eficacia. Es un jugador que en la Bundesliga, en más de 100 partidos, en Bundesliga con el Leipzig, ha marcado 17 y 18 goles. No ha llegado a los 20 goles. O sea, no es un jugador goleador. Tiene otras virtudes, pero es un futbolista irregular en el gesto final. Porque si fuese un jugador de 25 goles producidos por temporada, probablemente no hubiese estado tantos años en el Leipzig. No hubiese estado tantos años en el Leipzig. Yo creo que el Barça le permite a Dani Olmo el hecho de, al ser un equipo más dominante que el Leipzig, de tener más calidad, que no se necesite que marque tanto, porque sus controles orientados y su capacidad para producir cosas en 3/4 alimentan al resto. Y el Barça puede encontrar goles en Rafinha, en Lamine, en los interiores, etc. Esto para mí es una realidad. Y creo que ahí es donde el Barça tiene que encontrar el equilibrio. Es decir, ¿puede confiar el Barça en Dani Olmo para ser ese delantero centro titular, ese falso 9 titular,
durante la temporada un jugador que no ha sido capaz de jugar 90 minutos 2 veces este curso y que lleva desde septiembre habiendo marcado 2 goles en Liga en 4 meses? Aquí está la balanza, claro, por eso Hansi Flick también dice, de acuerdo, sí es verdad que Lewandowski no me da muchas de esas cosas, que sé que es un jugador irregular también, pero es que ha marcado muchos más goles y no se pierde ningún partido. El Barça, por eso, os hice un vídeo de por qué quiere a Marcus Rashford. ¿Por qué Hansi Flick ve en Rashford una oportunidad para tener una alternativa diferente, de mucha mayor calidad que Ferran? Tú sabes que Ferran para mí es un gran suplente, es un jugador que te puede entrar, te puede marcar gol, te puede jugar en banda, delantero, pero Ferran no puede ser el plana del Barça. Y por eso Rashford, aun siendo una incógnita, tú sabes que quizás el techo del equipo con Rashford es mucho más alto, porque es un jugador mejor de lo que es Ferran Torres. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir viendo la evolución del Barça este curso dependiendo de si Rashford llega o no, porque ahí vas a poder aumentar tu techo y no vas a necesitar confiar o exprimir en algo que es una quimera, que es que Dani Olmo esté sano y te pueda jugar cada 3 días 80, 90 minutos, ya no digo todo el partido, pero te digo 70, 80 minutos, y que Lewandowski sea algo que ya no puede ser a estas alturas de la carrera. El Barça tiene que resolver este problema y por eso creo que todo pasa por encontrar a Marcus Rashford, porque si no el día a día del equipo en Liga va a seguir siendo tremendamente irregular y va a ser muy difícil poder remontar esa diferencia con el Real Madrid. ¿Y vosotros qué creéis que tiene que hacer el Barça con Lewandowski? ¿Cómo veis esta racha del delantero polaco? ¿Qué creéis que puede hacer Hansi Flick? ¿Estáis preocupados con lo que estamos viendo? Quiero leeros a todos aquí en los comentarios, dejadme por aquí vuestras reflexiones. Nos vemos mañana en las notas del partido Benfica-Barça, partidazo tremendo el que tenemos mañana en Champions League, y el miércoles no olvidéis que hay la lupa. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.